Todos los días, millones de personas descienden bajo las calles de la Ciudad de México. Caminan por los mismos pasillos, esperan frente a los mismos túneles, suben a los mismos trenes, y después de un tiempo dejamos de prestar atención a lo que nos rodea. Pero el metro cambia cuando cae la noche. Los vagones comienzan a vaciarse, las conversaciones desaparecen, las estaciones quedan prácticamente en silencio. Y esos túneles que durante el día parecen completamente normales, empiezan a sentirse diferentes. Porque desde hace años circulan historias sobre personas que aseguran haber visto cosas que no deberían de estar ahí. Pasajeros que nadie recuerda haber visto subir. Figuras observando desde los túneles. Personas que desaparecen al doblar un pasillo. Y encuentros que, al menos para quienes aseguran haberlos vivido, nunca tuvieron una explicación. Esta noche vamos a adentrarnos en 3 de esas historias, 3 relatos nacidos bajo las calles de la Ciudad de México. No puedo decirte que hayan ocurrido exactamente como se cuentan. De hecho, parte de lo que haremos será intentar separar la historia de la leyenda. Pero quizá, cuando terminemos, tu próximo viaje en metro se sienta un poco diferente. La mujer sonriente. Imagina que viajas en uno de los últimos trenes de la noche. El vagón está casi vacío. Hay algunas personas sentadas lejos de ti, pero nadie habla. Solo escuchas el movimiento constante del tren, mientras las luces del túnel aparecen y desaparecen detrás de las ventanas. Levantas la mirada y al otro extremo del vagón hay una mujer. No recuerdas haberla visto entrar. Tiene el cabello largo y descuidado. Su ropa luce vieja y sucia. Permanece completamente inmóvil, mirándote. Intentas no darle importancia. Bajas la mirada. Tal vez revisas tu teléfono. Tal vez finges no haberla visto. Pero después de unos segundos, vuelves a levantar los ojos. Ella continúa ahí, solo que ahora está sonriendo. No parece una sonrisa amable. Es demasiado amplia, demasiado rígida. Una expresión que, según quienes cuentan la historia, resulta difícil sostener con normalidad durante tanto tiempo. El tren entra en una estación. Las puertas se abren y finalmente la mujer se levanta. Sale del vagón. Por un momento sientes alivio. Las puertas vuelven a cerrarse. El tren comienza a avanzar y entonces volteas hacia el andén. La mujer sigue ahí, completamente quieta, siguiendo el tren con la mirada. Y todavía está sonriendo. A esta aparición se le conoce como la mujer sonriente. Existen diferentes versiones de la historia. En algunas se habla de una mujer mayor. En otras, los testigos aseguran que inicialmente parecía una mujer joven y que algo en su rostro cambiaba cuando se acercaban a ella. Pero hay elementos que se repiten. El cabello descuidado, la ropa oscura, la mirada fija y sobre todo, la sonrisa. Algunas versiones llevan el encuentro todavía más lejos. La mujer no se limita a observar desde el vagón. Cuando el pasajero baja del tren, ella baja también y comienza a seguirlo. El sonido de sus pasos se escucha detrás de él mientras avanza por la estación. El pasajero acelera, los pasos también. Voltea y la mujer está ahí. Pero cada vez parece estar más cerca de lo que debería. Hasta que finalmente se detiene, lo mira y comienza a reír. Ahora bien, hay algo importante. No existe evidencia que permita comprobar que
que la mujer sonriente sea realmente una aparición, y existen explicaciones mucho menos sobrenaturales. Podría tratarse de una persona en situación de calle, de alguien atravesando una crisis de salud mental, o simplemente de encuentros incómodos que después de conocer la leyenda, comenzaron a interpretarse de una manera completamente distinta. Y ahí aparece algo interesante: la sugestión. Escuchar una historia cambia la manera en la que interpretamos lo que vemos, porque una persona observándote dentro de un vagón lleno quizás solamente sea extraña, pero esa misma persona, a medianoche, en un vagón prácticamente vacío después de haber escuchado esta historia, puede convertirse en algo mucho más inquietante. Así funcionan muchas leyendas urbanas. Primero conocemos la historia y después comenzamos a encontrarla en todas partes. Pero queda una pregunta: si todo nació simplemente de un rumor, ¿por qué tantas versiones terminaron hablando de la misma sonrisa? Quizá alguien inventó el relato y los demás lo repitieron. Quizá diferentes encuentros terminaron mezclándose hasta convertirse en una sola historia. O quizá, en algún punto de la red, todavía existe una pasajera que no intenta llegar a ninguna estación. Solo espera que alguien la mire. Pero no todas las historias hablan de algo que sube el tren, porque en ocasiones lo extraño parece estar esperando después de que el recorrido termina. El último tren de Barranca del Muerto. Nuestra segunda historia nos lleva a la línea 7, la línea naranja. Un hombre viajaba en uno de los últimos trenes de la noche. Estaba cansado y en algún momento del recorrido terminó quedándose dormido. Hasta aquí nada extraño. Probablemente ha ocurrido miles de veces, pero cuando despertó, algo había cambiado. Las luces del vagón seguían encendidas, pero estaba solo. No había pasajeros. No escuchaba conversaciones. No escuchaba anuncios. Solo el sonido del sistema eléctrico y el tren avanzando. El hombre miró hacia las ventanas. No reconocía el lugar. Según la leyenda, el convoy había terminado su recorrido y estaba siendo trasladado fuera del servicio normal, y nadie había notado que todavía quedaba un pasajero dentro. El hombre comenzó a buscar una manera de salir, y entonces descubrió algo. No estaba solo. En la oscuridad apareció una figura. Tenía forma humana, o al menos algo parecido. Las versiones más conocidas la describen con orejas alargadas y ojos de un tono amarillento o aceitunado. Una figura que algunos terminaron comparando con la imagen clásica de un vampiro. La criatura comenzó a acercarse. El hombre retrocedió y después nada. Ese es el último recuerdo que habría tenido del encuentro, porque según el relato, lo siguiente que recuerda es despertar en un hospital de la Ciudad de México. No sabía cómo había llegado ahí. No recordaba quién lo había encontrado. Y tampoco podía explicar qué había ocurrido después de encontrarse con aquella figura. Con el tiempo, la historia se convirtió en una de las leyendas más conocidas asociadas a Barranca del Muerto. Pero aquí es donde nuestro relato comienza a tener agujeros. No contamos con un registro público que permita identificar al supuesto pasajero. No sabemos en qué hospital habría despertado. No conocemos al personal que supuestamente lo encontró, ni existe documentación accesible que confirme el encuentro. Tenemos una historia, pero no un expediente que permita comprobarla. Y aún así, la leyenda encontró el escenario perfecto. La línea 7 es conocida por la profundidad de algunas de sus estaciones. Bajar por sus escaleras puede dar la sensación de estar descendiendo muchísimo más de lo habitual bajo la ciudad. Esa característica incluso ha alimentado otras historias y teorías alrededor de la línea. Entre ellas, la idea de que algunas de sus instalaciones
podrían funcionar como una especie de refugio o búnker. No existe evidencia sólida que confirme esas versiones, pero cuando tienes túneles profundos, zonas restringidas, trenes que desaparecen dentro de la oscuridad y una estación llamada Barranca del Muerto, la imaginación hace el resto. El propio nombre de la estación ha alimentado historias durante años. Una de las versiones populares asegura que antiguamente existió una barranca en la zona y que durante periodos violentos de la historia de México llegaron a abandonarse cuerpos en ella. A partir de ahí nacieron relatos sobre voces, lamentos y apariciones dentro de los túneles. Pero curiosamente, la parte más inquietante de la historia del supuesto vampiro quizá no sea el vampiro, es el pasajero, porque pensemos un momento en lo que tendría que ocurrir para que el relato fuera completamente cierto. Un hombre se queda dormido, nadie lo encuentra. El tren termina el servicio, el convoy es trasladado, el pasajero sale de alguna manera, se encuentra con algo dentro de una zona restringida, pierde el conocimiento y finalmente aparece en un hospital, sin que sepamos quién lo encontró ni cómo llegó hasta ahí. Son demasiados espacios vacíos, y quizá precisamente por eso la historia sigue funcionando, porque nuestra imaginación intenta llenarlos, y detrás de todo relato existe un miedo muy sencillo: despertar en un lugar que conoces y descubrir que has llegado mucho más lejos de donde debías estar. Sin embargo, hay historias del metro en las que la amenaza no tiene orejas puntiagudas, ni ojos brillantes, ni aspecto de criatura. A veces parece algo completamente inocente. La niña de terminal aérea. Es de noche. La estación está prácticamente vacía. Una persona camina por uno de los pasillos de terminal aérea y entonces ve a una niña. Está sola, algo que ya resulta extraño a esas horas, pero la niña no parece asustada, no pide ayuda, no llora. Quiere jugar. Según la leyenda, la pequeña tiene una pelota y cuando alguien pasa cerca, la hace rodar en su dirección. La pelota recorre el piso hasta detenerse frente a la persona. La niña le pide que se la devuelva, así que el pasajero se agacha, extiende la mano y entonces descubre que eso que acaba de rodar por el suelo no es una pelota, es la cabeza de la niña. Cuando levanta la mirada, ella ha desaparecido. Esta historia ha circulado durante años en recopilaciones de leyendas del metro y más recientemente en videos y publicaciones en redes sociales. Pero nuevamente aparece el mismo problema. No sabemos quién fue el primer testigo. No tenemos una fecha clara. No existe un registro verificable del supuesto encuentro. Por lo tanto, lo más responsable es tratarla exactamente como lo que parece ser: una leyenda urbana, y además una bastante familiar, porque la idea de un niño fantasma que pide ayuda o invita a jugar aparece en historias paranormales de muchas partes del mundo, y tiene sentido. Hay pocas imágenes que nos hagan bajar la guardia tan rápido como la de un niño solo. Nuestro primer impulso no es escapar, es acercarnos, preguntar si necesita ayuda, protegerlo. Y ahí precisamente está la trampa de la historia. Toma algo que normalmente consideramos inocente y espera hasta que estemos suficientemente cerca para transformarlo en algo imposible. Tal vez nunca existió una niña en terminal aérea. Tal vez alguien adaptó una vieja historia a la estación. O quizá una experiencia completamente distinta
fue cambiando cada vez que alguien volvió a contarla. Pero imagina por un momento que estás ahí, solo, de noche, caminando por uno de esos pasillos, y desde algún lugar que no alcanzas a ver, algo comienza a rodar lentamente hacia ti. Se detiene frente a tus pies, y desde la oscuridad escuchas la voz de una niña pidiéndote que se lo devuelvas. ¿Tú te agacharías a recogerlo? Ahora, ¿qué sabemos exactamente? Hay algo que conecta las tres historias. Ninguna puede comprobarse por completo. No conocemos al primer testigo de la mujer sonriente. Tampoco tenemos un registro verificable del supuesto pasajero de Barranca del Muerto. Y tampoco sabemos quién originó la historia de Terminal Aérea. Pero así funcionan muchas leyendas urbanas. Empiezan con una experiencia extraña. Después, alguien añade algún detalle. Otra persona cambia una parte. Y con el tiempo, la historia termina siendo mucho más grande que el hecho que pudo haberla originado. Quizá ninguna de estas historias ocurrió exactamente como se cuenta, pero no necesitan ser ciertas para quedarse con nosotros. Porque la próxima vez que viajes solo en un vagón casi vacío y descubras a alguien observándote desde el otro extremo, tal vez recuerdes alguna de ellas. Y entonces la pregunta será: ¿estás completamente seguro de que solo son leyendas? Y quizá estas no sean las únicas historias que estén bajo la ciudad. Tal vez todavía haya muchas esperando ser contadas. Si alguna vez viviste algo extraño dentro del metro, algo que viste, algo que escuchaste o algo que nunca pudiste explicar, comparte tu experiencia con nosotros. Podría formar parte de uno de nuestros próximos archivos. Este es Survival Effect. Buenas noches.